11.3 Transformaciones sociales y económicas. Tras la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, el país quedó en ruinas, con infraestructuras destruidas, una economía profundamente subdesarrollada y un aislamiento internacional marcado por el bloqueo tras la Segunda Guerra Mundial y la exclusión del Plan Marshall. España quedó relegada a ser un país predominantemente agrario con un escaso desarrollo industrial, situación que marcó las primeras décadas del régimen franquista. Entre 1939 y 1953, se adoptó una política económica autárquica inspirada en los modelos fascistas de Alemania e Italia, basada en la autosuficiencia y un fuerte intervencionismo estatal. Durante este periodo, se crearon instituciones clave como el Servicio Nacional del Trigo en 1937, el Instituto Nacional de Industria, INI, en 1941 y Renfe en el mismo año. El racionamiento se convirtió en una realidad cotidiana con el uso de cartillas desde 1939 hasta 1951, acompañado por el auge del mercado negro conocido como extraperlo. Las consecuencias de esta política fueron desastrosas, con una inflación elevada, escasez de productos, hambre y baja producción, lo que generó el rechazo de las clases populares, aunque la represión limitó cualquier oposición activa. El fin de la autarquía comenzó a vislumbrarse en 1951 con el fin del racionamiento de pan y los primeros signos de apertura económica y política tras los Pactos de Madrid de 1953. Estos acuerdos con Estados Unidos permitieron una ayuda económica a cambio de la instalación de bases militares en territorio español. Además, el ingreso en la ONU en 1955 marcó el inicio de la reintegración internacional de España. Aunque estos cambios favorecieron un crecimiento industrial moderado entre 1953 y 1957, los problemas de inflación, el aumento del paro y las primeras huelgas evidenciaron que los créditos externos se estaban agotando. Fue entonces cuando los tecnócratas del Opus Dei asumieron el liderazgo en las áreas de Hacienda y Comercio, impulsando el periodo conocido como el desarrollismo tecnócrata entre 1959 y 1973. El Plan de Estabilización de 1959 supuso el fin definitivo de la autarquía, promoviendo una liberalización parcial, la devaluación de la peseta y el control de la inflación mediante la reducción de créditos. Este plan, coordinado por López Rodó y López Bravo, sentó las bases para los planes de desarrollo quinquenales implementados entre 1962 y 1975, que fomentaron la industria mediante la creación de polos de desarrollo. Estos planes lograron transformar la economía española, duplicando la renta per cápita entre 1960 y 1970 y marcando la transición de una economía agraria hacia una basada en la industria y los servicios. La industrialización se concentró en regiones como Cataluña, el País Vasco y Madrid, que representaban el 50% de la producción nacional. Durante este periodo, el turismo se consolidó como un motor económico, atrayendo millones de visitantes desde los años 60 y generando importantes ingresos de divisas. Además, más de 1,5 millones de españoles emigraron a Europa entre 1960 y 1973, enviando remesas económicas que contribuyeron al crecimiento interno, mientras que la inversión extranjera, especialmente de capital americano y europeo, aceleró la apertura económica. A pesar de estos logros, el crecimiento estuvo acompañado de limitaciones significativas, como una dependencia externa y desequilibrios regionales que evidenciaron las desigualdades entre las distintas zonas de España. A partir de 1967, el agotamiento del modelo y la crisis del petróleo de 1973 agravaron la situación, marcando el inicio del declive económico del régimen. Paralelamente, la mecanización agraria redujo drásticamente el número de jornaleros, provocando un éxodo rural hacia ciudades como Madrid y Barcelona. La población urbana creció del 51% en 1960 al 65% en 1975, mientras que la emigración externa fue regulada por el Instituto Español de Emigración desde 1957. En el ámbito social, España experimentó un cambio estructural significativo. La disminución de jornaleros agrarios y el auge de las clases medias marcaron el inicio del consumismo, reflejado en la popularidad del SEAT 600, la televisión, la radio y los electrodomésticos básicos. Nuevos hábitos y mentalidades emergieron con el turismo y el contacto de los emigrantes con ideas modernas, mientras que el ocio, especialmente el fútbol y el cine, se convirtió en un instrumento de propaganda y entretenimiento.
Durante el periodo conocido como el Baby Boom, entre 1956 y 1967, la natalidad aumentó considerablemente. En términos de sanidad, la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 amplió la cobertura basada en el Instituto Nacional de Previsión de 1908, mientras que en educación, la Ley General de Educación de 1970 modernizó el sistema. Sin embargo, los avances en la incorporación de la mujer al mercado laboral fueron limitados por la influencia de la sección femenina, aunque el Concilio Vaticano II en 1962 marcó un giro en la postura de la Iglesia respecto a los cambios sociales. Estos cambios sociales y económicos fueron impulsados por factores como el Plan de Estabilización de 1959, los planes de desarrollo, el turismo, la emigración y la inversión extranjera. También contribuyeron el fin del aislamiento internacional con los Pactos de Madrid y el ingreso en la ONU, junto con las leves aperturas políticas como la Ley de Prensa de 1966 y la Ley de Libertad Religiosa de 1967. En el ámbito internacional, el ciclo expansivo capitalista de los años 60 y el acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea en 1970 reflejaron la creciente integración de España en el panorama global. Estos factores definieron las transformaciones del país durante el franquismo y establecieron las bases para los cambios que vendrían tras la muerte de Franco en 1975.